a Hoy desmantelar mira, toda las nuestra redes identidad. sociales van a reventar, tío, van a reventar. Mega viral. Joder, mega viral. Flipáis porque flipáis, dicen por Sí, ahí sí, flipáis porque flipáis, tío, los de España. los españoles. Pues bien, Gracias. hagamos un brindis por nuestro reencuentro. Qué Siempre rico. que nos encontramos, brindamos. ¿Es tamarindo? Este es fresco de tamarindo. Ah, ok. Sí, la verdad es que sí, porque al final, ser serio, al final como que aburre, creo yo, en esta vida. Porque en este podcast del ático vamos a hablar de cosas íntimas de Carlos. Cosas que nunca ha dicho. Porque muchas veces, Carlos, hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos y bienvenidas a otro podcast desde el ático. ¿A quién les tengo aquí? Una sorpresa. Muchos de ustedes ya lo conocen. Carlos Ruiz. ¿Qué tal, brother? Bienvenido al ático. ¿Cómo estás? ¿Cómo La están verdad esos que, ánimos? la verdad que siempre alegra, siempre feliz porque estamos con vida, creo que es lo más importante, ¿verdad? Desde Sí, ahí, sí. es la Iniciamos, parte más importante. sí, sí, con Así vida. que antes Con de salud. todo, vamos a saludar a la gente que siempre nos está apoyando, está comentando, nos está dando ánimos para seguir con la cuestión del arte. Siempre agradecido con toda esa gente que nos brinda ese apoyo y también agradecido contigo, Andrés, tú como representante del Círculo Bohemio y del podcast El Látigo, desde el Látigo. Así que agradecido contigo por haberme invitado a este podcast. Es tu casa, bro, es tu casa. Gracias. Hagamos un brindis por nuestro reencuentro. Qué Siempre rico. que nos encontramos, brindamos. ¿Es tamarindo? Este es Tamarindo. fresco de tamarindo. Ah, ok. Sí. Se lo compré a una señora que vive aquí enfrente. Muy Mm, bueno. Poco fermentado, delicioso, fermentado. delicioso. A ver, Carlos es un chico artista, dinámico, bastante loco, porque este mundo necesita de este tipo de locos Una y combinación de una lo... combinación. Y hay locuras de las que no queremos ser jurados, ¿no, Sí, Carlos? ¿No te claro, consideras un claro. poco loco? Sí, la verdad es que sí, porque al final, ser serio, al final como que aburre, creo yo. En esta vida, como Ser dicen, serio aburre. sí, al final pienso yo de que como dicen, se muere el que no escucha música, el que no baila, el que no hace ejercicio, el que no divierte, así que hay que estar un poco activo, pienso yo. Ya con esto me diste una idea de recortar para luego hacer un short y subirlo en TikTok. Ser serio aburre. Me ha gustado, me ha gustado. Ok, ok. Eh, Al fondo, al centro nuestro, está una pintura que se la vamos a decir qué es, qué representa, qué significa. Porque en este podcast del ático vamos a hablar de cosas íntimas de Carlos, cosas que nunca ha dicho. Porque muchas veces, Carlos, cuando leemos la historia de los artistas, principalmente cuando fallecen, decimos el artista detrás de sus obras. Pero en estos momentos, con vida, vamos a develar varios de tus secretos por primera vez en el ático. Vamos a decir lo más importante y los que quizás de los otros artistas nunca salen a la vista. No salen a la Sí, luz. porque como usted dice, siempre en los libros habla que el artista fue bueno en esta técnica, que fue muy importante en su época, que él inventó cierto, cierto estilo de Técnica, sí, pintura, claro, cierto pero estilo. nunca hablan de las cosas propias de nuestro ser, porque al Sí, sí. final en los videos,
en las redes sociales es algo, un disfraz que aparece, así que hoy vamos a Ajá. Hoy desmantelar nada. toda Las nuestra redes identidad. sociales van a reventar, tío, van a reventar. Mega viral. Joder, mega viral. Flipáis porque flipáis, dicen por Sí, ahí sí, los, flipáis porque flipáis, tío, los de España. los españoles. Pues bien, esta onda de pintar, ¿cuándo llega a tu vida? Bueno, si nosotros hablamos de la parte más fuerte, digamos, de mi arte, fue como en el 2005, más o menos, ya empecé a Ujú. madurar esa situación de que me gustaba y de que me salían más o menos los trabajos, digamos, porque el arte es una trayectoria, no es que la gente, yo escucho en la gente que dice, qué bueno que aquel sabe dibujar, qué bueno que a aquel le gusta el arte, pero Sí, sí, se yo escucha creo eso. que hay que tener Ah, una bravo. disciplina, o Has sea, si tocado un yo buen soy tema. artista, Una disciplina en hacerlo. tengo que aprender a Sí. dibujar, tengo que dibujar a aprender a Aprender saber de anatomía, ¿no? luz, también de anatomía, si nos vamos Claro, al sí, sí, sí. Al retrato retrato. y todo Sí. eso. Y sí, al final creo que no es solo don. No es solo un Don don, no es sí. solo un don, A porque mí si me fuera parece un bien. solo Hay que don, ponerle un sacrificio, una disciplina, con la más, constancia. yo creo que es eso, es una disciplina y otra se va a ir bien loco, pero que se oiga loco. Dale, Yo creo que suéltela, DJ. hay de una. Sí, Sí, la verdad es que tenemos que estar locos, tenemos que estar enamorados sí. plenamente de lo que hacemos, Mm, porque si no hay esos criterios, creo yo que con una obra me hubiera quedado, sí, con sí, una o exacto. dos, Esto y tiene comparación, Carlos, también con la mm, escritura. Por ejemplo, mira, cuando me sucede que digo, me siento frente a la computadora con una libreta y digo, voy a escribir, si no ya está la inspiración, es inútil, no se hace nada. Se tiene que tener el momento de inspiración para poder escribir. Y pienso que es lo mismo para la música, lo mismo para la escultura, para la pintura. sí, la verdad que toda la sesión de las artes, toda esa rama del arte es eso, pero también no es solo de inspiración, pienso ya, o sea, es un criterio. Sí, cualquiera Claro. dice, hey, aquel está inspirado, aquel aquí, aquel allá, pero al final la inspiración, como dice ahí un dicho, una escritura, un texto, dice, la inspiración nos tiene que encontrar trabajando. Y Ujú, eso, ujú. tanto tú como escritor profesional, vos tenés la inspiración en tu mente que está viajando, que está creando esto, pero si nunca lo soltás, si nunca lo empezás a escribir, solo queda Eso en también, porque nuestra la mente. inspiración también se provoca, Tenemos se que, provoca, sí. tenemos que crearla y escribirla. Así nos pasa a Es verdad que nosotros. alguna vez el vino también provoca la inspiración. Yo pienso que sí, también, pero yo pienso que lo malo sería adaptarse a ese ambiente. Claro, sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque también nuestros ánimos no están de punta todo el tiempo. ¿Qué Mm, sé yo? Si yo el día de mañana estoy pintando, me tomo y un trago de vino, al final pereza me puede dar, ¿me puede entiendes? ser efecto Sí, contrario, puede ser sí, efecto al contrario. final yo pienso de que sí nos puede Te ayudar puede y relajar a tal punto que te puede dar hasta sueño. sí, pereza, no te queda bien, pero sí creo Claro. yo que pueda surgir una inspiración también, depende de Hablan, por tus ejemplo, fíjate, ánimos. de Rubén Darío, que decían de que él varios poemas famosos que tiene, los escribió pues, un poco alegrón, Ebrio, ¿no? combinado. Sí, un poco con un efecto combinado. Hace poco hiciste una muestra, Carlos. Fui a tu muestra, me encantó, te digo, Agradecido me contigo, encantó, agradecido. me ha fascinado mucho. Em, Hablemos un poco de eso. Las muestras son el momento en el cual tenés el contacto directo con el público y con la gente que aprecia y valora y le interesa las artes en todas sus disciplinas. Sí, la verdad que a la hora de presentar una muestra, yo creo que es parte muy esencial tuya de tu ser que tú estás presentándole a la gente, como quien dice, a través de esa pintura me están conociendo.
Y claro, desde ese momento incluso hasta la gente dice, hey, este es un poco loco si vos pintás cosas como abstracto, Ajá, exacto. cosas como, ¿cómo le llamaríamos? En demoníacas, digamos, no sé, cosas de calavera, que dice, aquel piensa en Sí, muerte, aquel piensa en esto. Yo pienso de que a la hora de exponer y presentar tu obra es como estar dando tu identidad. tu identidad. Sí, claro, así que Sí. pues esa es la razón de que yo a mi exposición, que apenas unos 15 días terminó, le llamé Nostalgia Azul y Blanco. Porque esa es otra cosa que quiero decirles que Carlos resalta bastante la nostalgia de El Salvador, resalta bastante sus valores, sus principios, sus tradiciones, su folclore, y de eso también se refleja y lo vemos en las obras. Carlos, ¿Italia es el país que te imaginabas cuando estabas en El Salvador? Fíjate de que en realidad hablemos de un 50% para no ser tan críticos o Claro, sí, sí. tan, Para un poco más realista. sí, para ser realistas, sí. Porque nosotros siempre vivimos en la casa y decimos, me gustaría ir a Estados Unidos, me gustaría ir a Italia. Es simplemente porque tal vez escuchamos otros rumores, pero no es lo mismo escuchar que estar en la propia realidad. Así de fácil. Sí, Así de que sí. alguien me dice, hey, yo quiero ir a Italia. Hay que pensarlo varias Pensarlo veces, bien. pensar varias veces. Tenés que Em, traerte un par de miles, por lo menos, si querés sí, venir a... porque tenemos que adaptarnos a varias situaciones, no nos espera, muchas veces no nos espera una casa. Bueno, tus cuadros, tus primeros cuadros, ¿dónde nacieron? ¿En qué circunstancias los pintaste? Fíjate de que, vaya, como hablamos anteriormente, este podcast va a ser para revelar lo que los Sí. artistas No dicen no comúnmente. dicen. Vaya, para serte sincero y muy humilde, porque igual me gusta ser humilde, más que todo sincero, por decir así, que con esto no quiero decir que soy una persona sumamente respetuosa, o sea, que me cataloguen como No, una pero persona. ser humilde pienso que es la parte más noble de un ser humano porque dice con sinceridad lo Es que eso, es. claro. Fíjate de que para serte sincero, yo cuando llegué a Italia, para mí fue Shock. un shock. ¿Por qué? Fíjate de que cualquiera puede decir bonito que él está allá en Italia, ok, pero cuando tú vienes a un país que no es tu lengua, no tienes casa, eh, todo eso para ti es una cosa difícil, difícil. ¿Por qué? Porque Claro, cuando yo, claro. ¿sabes? Yo vengo y represento mi país, pero más que todo yo vengo de un cantón y no me da pena, al De contrario, la es algo zona rural. inspirador. Sí, así que un saludo a todos los de San Lucas, que es mi cantón, De el de municipio de Sonsonate. Sonsonate. Sí, Para los que están es un cantón de escuchando y Sonsonate. viendo, Sonsonate es un municipio que pertenece a El Salvador, Centroamérica. Claro. Vaya, fíjate de que cuando yo vine acá es como volver a nacer, volver a Como nacer. volver a nacer. Sí, Sí, aunque es se más o menos escuche, es eso, que ¿eh? como que se Más o menos escuche muy eso. directo, pero es la realidad que estamos Sí. viviendo acá. Porque llegas acá, no sabes el italiano, Ok, primera cosa. difícil, difícil, porque La tú cocina. quieres incluso comprar cosas, qué sé yo, Sí, y resulta que aquí llegas a una casa muy pequeña. No muy estamos pequeña. devaluando la ciudad nada, No, no, porque todo, absolutamente. todo depende de tu estado económico. O sea, si yo hubiera Exacto, tenido claro. dinero, Comprabas un una par de, mansión me compré una casa a Italia, y pintabas en un jardín. me vengo, así le digo a mi mamá, véngase, a mi Claro, por padre, y qué supuesto. sé yo, tengo una Sí, casa con un tremendo corredor, como decimos ahí en El Salvador. cierto, cierto. Vaya, Donde cuando poner yo las llegué acá, hamacas y poder me pintar así. sentí encerrado totalmente. Como una caja de Es fósforo. claro, hey, pero te voy a contar algo muy, muy importante, que Suéltela. yo estaba preparando mi maleta, decía yo, pues la yo, ¿y cómo voy a hacer con la del arte? Porque yo allá, sabes que ya tenía 5 años de independizarme, digamos. Sí, Ya era independiente en el aspecto de que tenía amigos muy buenísimos con la cuestión del arte, el muralismo. Saluda allá a los hermanos Hernández. Gracias a ellos aprendí el muralismo, un poco sobre la escultura. La verdad es que cuando yo no trabajaba sobre tela en mi casa, trabajaba con ellos en el mural, trabajaba con la escultura.
Así que todos esos 5 años me han servido a mí para afinarme, para aprender, para Claro, experimentar nuevas técnicas, digamos. Sí. muy bien. Vaya, y cuando yo me vine de acá, resulta que llegó una casa bien pequeña, que mi hermana me había dado ahí una estanza, ahí Un vivíamos con cuarto. mi familia, en la misma casa teníamos 2 camas, y aquí, así sinceramente, de ese cuarto donde teníamos mis muebles, cama, desde ese 1 metro cuadrado hacía mis propias pinturas y todo eso a mí me estresaba prácticamente. Me contaste antes, fuera de cámara, de que algunas pinturas las creaste en la cocina de la casa. Sí, fíjate de que eso es bien emocionante estarlo contando, pero en ese momento es triste, llamémoslo triste, pero al final tú lo llamas como una trascendencia, que al final Era tu realidad en ese te vas a momento. acordar de tu Era una realidad que trascendencia, viviste, sí, así. claro, por supuesto. Fíjate de que resulta de que como yo viví en una casa y tú sabes que acá no tenés que manchar las paredes, el piso, obviamente, así como para uno de artista es sumamente difícil eso. Lo que yo no tenía aquí era el espacio para pintar. Ok. En tanto, allá en El Salvador tenía quizás como unos mis 4 metros cuadrados solo para pintar, ¿me entendés? Además, la zona, vivir en zona rural es la Claro, cosa no más tenía, hermosa que puede existir. sabes, acá hablando, aquí entre nosotros, yo vivía en una casa donde no tenía ni vecinos. O sea, que Vivíamos en estaban un más, terreno, o sea, único, no estaban, teníamos vecinos allá, los hacíamos vecinos lo más que cerca nosotros queríamos. estaban lejanos. Sí, el más cercano que estaba como a unos 30 metros. Sí, la verdad es que eso sí Te impactó. me impactó tanto porque fíjate que como te explicaba anteriormente, afuera de cámara, sabes de que algunas pinturas salieron de la cocina de la casa de mi hermano. Es algo que los Sí, pintores sí, no sí. contamos, va, Sí, digamos, sí. solo ven las pinturas en las redes sociales, ay, qué bonito, los comentarios, Los claro, likes, es bueno, todas las porque te cosas. apoya y todo. Claro. Pero sí, resulta que cuando mi hermana se iba a trabajar, yo me metí en la cocina, cuidado de no manchar, y con mi bolsa, todas mis pinturas las tenía ahí acomodadas. Cuando ella iba a hacer a venir, las traía, las entraba, así que andaba con todas mis pinturas, mis lienzos. Pero hoy que me recuerdo, al final me da felicidad porque Sí, fíjate de sí, que cualquier artista llegando a este país se desmoraliza. Y sí. te lo digo yo porque lo he vivido En primera persona. en primera persona. No hablo por los demás, sino que hablamos la pura realidad. Sí, correcto. Yo creo que es el motivo de que muchas personas Pero dejan de has venido pintar. dando saltos importantes en tu vida, Carlos, porque también te han contratado compañías italianas para que hagas, hicieras decoraciones en el Duomo ¿Sí? y eso es bueno. Sí, fíjate que como yo pienso, como digamos, hablamos de la disciplina, aunque se escuche tan así, ¿va? Pero al final, yo desde que vine, yo incluso recuerdo la primera pintura que hice, porque la hice, porque al llegar aquí sin ninguna pintura, ¿de qué me sirve estar hablando contigo, decir que yo soy pintor, que me gusta el arte, y mis pinturas dónde están? O sea que tenía que Sí, crear, sí, sí, crear, si no crear, tenías nada crear. en mano. tenía, de, tenía Ujú. que tener por qué estar hablando. Así de que me puse a trabajar, me di a conocer con muchas personas. La verdad es que eso de andar involucrada en asociaciones, con el cónsul, con los grupos bohemios, Con esos locos de los con los bohemios bohemios. solitarios. Sí, la verdad es que gracias a Dios, tal vez también por mi actitud, o sea, me llevo bien con todos, Sí, he claro. tenido muchos amigos, Sí, sí. he andado, como decimos en El Salvador, de metido en todo, así de Eres que un buen todo cuate. eso, todo eso me ha ayudado. Eres en realidad una buena onda. Y llegamos al punto de tu muestra, Carlos, de tu Sí. muestra. Cuando inicié de izquierda a derecha, en la primera obra que encontré fue El Cipitillo, que Sí, a mi claro. primo le encantó, le fascinó, y bueno, va a obtener Sí, va a algo de obtener, eso, claro. lo va a obtener.
Esa fue la primera obra y que ha generado un buen impacto, ¿eh? Sí, la verdad, como, Le ha como gustado. También lo presentamos en un evento de Círculo Literario en el Consulado, también lo presentamos y estuvo ahí. Mira que todas tus obras pues merecen respeto, admiración y gracias. tienen profundidad, pero lo que pasa es de que esos colores vivos, lo que están viéndolo, les vamos pasando las imágenes mientras vamos hablando de estos cuadros, esos colores vivos y el significado, ¿no? Porque hay una historia atrás de eso, Sí, que vos la contaste y la desarrollaste muy bien. Te quiero decir una cosa que no te le había dicho también, como es una noche de secretos, claro. secretos a voces, solo entre tú y yo. Yo hace varios años escribí un cuento sobre el cepitillo Sí, en italiano para presentarlo en un evento de una asociación de amigos italianos. Pero a raíz de eso ya tenía otros cuentos guardados y estoy en la elaboración de una recolección de cuentos y relatos breves. Y cuando presentaste ese cuadro, el cipitillo, y yo ya tenía el cuento del ya te cipitillo, llegó de así impacto. lo escribí hace como unos 5 años, el cuento, se me iluminó el cerebro. Dije yo, pero ¿qué tal si le pregunto a Carlos si me da el permiso de tomar una foto a su cuadro y usarla como portada del libro? Pero te lo estoy diciendo en vivo en el podcast, como No, una lo petición. podemos hacer con unos 1000, 2000 euros, creo que se soluciona eso. Te doy Pesaba un la poco imagen. más, pero saliste bastante cómodo económicamente. Sí, sí, claro, no, podemos hacer ese traspaso de imagen, digamos. Traspaso de Sí, imagen. sí, porque fíjate de que cada obra no es que como te explicaba anteriormente, no es que porque aquel sabe dibujar. Muy simple puede ser, bueno, en mi aspecto, hablo de mi persona, tenés que investigar, tenés que leer, no hablemos tantos libros, pero sí vi tantos videos en YouTube, vi en internet, que quién era el cipitillo, porque quieras o no, al final Sí, se te escapan ciertas cosas. Y en ese cuadro refleja todo la historia, o sea, la leyenda que nos contaban nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque el cipitío es un personaje mitológico del folclore salvadoreño. pero supimos también, Carlos, en la presentación del ciclo literario, de que también en Ecuador, bueno, como tiene poderes, evidentemente puede Es viajar que se bueno, trasladaba, hasta Italia ha viajado el Cipitillo, sí, había como viajado tiene lejos poderes, y sin sí. pasaporte. A él clandestino, Sí, claro. el poder de la magia, Es que es mágico, es es mágico, es mágico. mágico, Él es se mágico. desaparecía e incluso fue castigado Tlaloc, por Tlaloc, y Tlaloc, incluso sí, los pies le quedaron al revés para confundir sí, a sí. quienes lo querían Es seguir. fascinante, esa historia es La totalmente actitud era fascinante. pícaro, se Em, enamoraba y fácilmente de las chicas más lindas, les de las tiraba más piedras, lindas. flores, por esa razón de que el También como cipitillo vos sos un tira. poco cipitillo también, porque te enamoras de las chicas más Claro, lindas. claro, es, Quiero contarles es inevitable. en secreto, que Carlos también como segundo trabajo es gigoló. No les vamos a decir el significado, ¿verdad? Que lo busquen con No, la inteligencia eso que artificial. les quede como ¿cómo se dice? Que les quede de trabajo investigar. Un trabajo investigativo, como en la escuela. Otro cuadro, Carlos, que me impactó mucho, además por el aprecio que tengo a la historia, es acerca de Monseñor Romero, pero precisamente un Monseñor Romero sangrante. Una cosa muy diversa. Sí, Sí, como te explicaba anteriormente, mi, mi colección de obras se llama Nostalgia. La nostalgia habla de tristeza, pero más que todo de recuerdos bonitos como la sí. infancia, como de nuestras leyendas, Nuestra personas infancia es la época importantes, más gastronomía. bonita, ¿no? Lo Las mejor. infancias de Quiero, todo quiero es la cosa volver. más bonita. Queremos. Quiero volver y por Carlos, eso se llama nostalgia, porque ya no podemos ya no regresar. podemos regresar. Es Carlos, y el mira punto. la tragedia de la vida, que cuando estamos pequeños queremos ser adultos.
Y hoy Por que eso somos le llaman adultos queremos nostalgia. ser niños. Después vamos a aplicar esa, pero te voy a dar Sí. el significado bonito Digamos de y que lo feo también de esa etapa. exacto, la nostalgia, nosotros queremos siempre recordarnos de las partes bonitas. Sin embargo, el cuadro de Monseñor Romero es una excepción. Sí, eso Es también una como excepción. algo de parte de la nostalgia, porque Es parte sabes de la de nostalgia, que pero una cosa muy dolorosa, significativa para el pueblo, no solo para el pueblo salvadoreño, sino que también Latinoamérica y para el para resto del todo el mundo, mundo, porque Monseñor Romero dejó de ser salvadoreño y es uno de los ciudadanos del mundo, le pertenece a la humanidad, universal. definitivamente. Bueno, Sí, la verdad haremos es que un recorrido de tu muestra, Monseñor, de Monseñor, que vamos a profundizar luego. Hay otro personaje también en tu colección de pintura y es el mítico, mágico González. sí, Mira la que aquí verdad, muchos italianos que le dan seguimiento al fútbol, porque aquí en Italia el fútbol es una cosa sagrada, una religión, una religión. Pues en mi trabajo ya conocían al Mágico González, ya lo conocían, sí. Sí, la verdad un es que personaje, muchos italianos, muchas personas, incluso hasta de España, nomás lo vieron. ¿Por qué? Porque él es leyenda del Cádiz. es una leyenda Fue el que mejor camina jugador todavía. Sí. de las 3 temporadas, fue el mejor goleador. O sea, si hablamos de la trayectoria del Mágico González, fue el mejor de toda la historia de El Salvador. No de 1, 2, 3 temporadas, ¿me Sí. entiendes? O sea Claro, que, sí, sí, y sí. por esa razón, en Consecutivamente. el 2006, si no recuerdo, al Estadio Flor Blanca le cambiaron el nombre Exacto, al le nombre del cambiaron el Mágico nombre, González. es verdad. Siguiendo mentalmente en los cuadros que presentaste, está el azul y blanco. Azul y blanco, vamos a hacer otra énfasis ahí. Fíjate de Ujú. que azul y blanco es uno de los que la gente, más que todo salvadoreños e incluso italianos, me decían, qué bonito, qué hermoso, qué bellísimo, decían. Qué Porque bellísimo, uno es sí. por por la base de los colores azul y blanco, que obviamente representan los colores de nuestra bandera, tanto representando océanos como cielo. Fíjate que en esta obra azul y blanco representamos los 5 volcanes. Claro, hay más. El Cierto, cierto. Salvador Lo más representativo. es el país de los volcanes Sí. conocidamente. Así de que estamos Hay representando activos los y no volcanes. Sí, activos. activos supuestamente hay 5, inactivos no sé, pero hay más de 100, Sí, 120, no me una recuerdo, gran no cantidad. quiero Sí. equivocarme en esa parte, pero sí hay muchísimos. Y representa también la tierra de los volcanes, que representa las tierras fértiles de nuestro país que producen maíz, caña, todo lo. Todo, sí. Y también en este azul y blanco representamos la playa del Tunco, que es Ujú. una de las playas más importantes para el sur, hasta más famosa. Mm, Incluso representamos también la parte de abajo, las ruinas del Tazumal, algo muy de nuestra identidad indígena. Habla también de la iglesia catedral más importante de El Salvador, la cierto. Metropolitana, el AVE Nacional y en el centro el monumento más importante de El Salvador en honor al divino Salvador del mundo. Absolutamente. Sí, Que simbólicamente el por qué se llama El Salvador, ¿verdad? sí, El país. Les quiero contar que Carlos ha aportado, ha traído a la ciudad más hermosa de Italia, Trezzo Sulada, de donde estamos transmitiendo, desde el ático. Ha claro. traído todo su material porque mañana, domingo, nos vamos a ir al río Ada y al Navilio y vamos a ver qué nace. Vas a pintar y vamos a ver qué nace. Luego les contaremos Creo que vamos a hacer algo, hoy sí vamos a pintar en vivo, en en vivo. vivo y a todo Sí, color. encontramos un paisaje bellísimo. Obviamente, hey, este territorio donde tú vives me encantó. El río, qué Gracias, sí, hermoso, sí. la naturaleza. Me me Porque recordé a sí, mi sí. cantón. Me Sí, sentí fuera de la sí. ciudad. Bonito, Te digo bonito. de que nosotros vivimos un año y medio en la ciudad de Milán como ciudad Sí.
Luego nos trasladamos a la periferia donde estamos con mis hijos, porque queríamos que nuestros hijos crecieran en estos lugares así, donde hay verde, Qué rico. Clima. tranquilidad, serenidad e inspiración, porque también Margarita y yo también queríamos un espacio para estar serenos y poder producir poesías, novelas. Y Margarita que también canta, pero bien. No, Sí, claro, Andrés es un tremendo escritor. ¿Qué más podríamos hablar de ti? Sobre loco, tu loco, bohemio. ¿Cuántos bohemio, libros has bohemio. escrito? Muchos. Dos novelas, estoy escribiendo la tercera novela. Una cosa contradictoria, porque la primera novela incluyo Italia, la segunda novela incluyo Francia y en la tercera novela hablo de El Salvador. Y dos libros de poesía en español e italiano y una obra teatral. Qué bueno, qué bueno. Y sigue la producción. Haciendo un recordatorio mental del orden de tus obras en esta muestra, Carlos, le sigue otra pintura que no es menos importante que las anteriores, que es la gastronomía. Claro. Hablamos de un punto mágico, el comer. Vaya, si hablamos otra vez de la nostalgia es un recuerdo, me recuerdo de la Ujú. comida que preparábamos, que comíamos, que mi Aquí no son los madre, mismos frijolitos que que comías mi allá. mamá cocinaba, yo me Sí, recuerdo de las tortillitas sí. hechas en comal, Y que esos desayunos abundantes que se hacen en El Salvador. Un frijoles, desayuno, almuerzo, huevos, digamos. sí. Aquí, ¿cuál De es el desayuno aquí en allá, Italia? dicen de campeones, dicen, un desayuno de De campeones. campeones. Aquí el Decimos, desayuno, ¿cuál es, Carlos, en decimos Italia? sin ofender, va. Un cafecito. Lo voy a decir así, sinceramente. Dígala. La taza mide 3 centímetros, Sí, digamos. sí, El café en cantidad tiene 2 centímetros. sí. En cambio, Café en mi corto. país eran vasos. Al máximo una brioche Sí, un café, y basta. pero sí, Es el desayuno. cafecito es bien. Nada comparado a los 2 desayunos centímetros de café. de Latinoamérica, digamos, ¿no? Sí, pero, Todo abundante, pero ¿no? es Los bonito, la verdad. frijolitos, el queso, Qué ¿no? rico, sí. Fíjate Sabroso. de En tu que obra yo incluís varias cosas ahí, ¿eh? en el campo, mi padre también mantenía el ganado. Me Ah, ok. recuerdo que comer la crema La fresca, el leche, queso tortillas fresco. con leche. Todos los días mis comidas acompañaban una porción de queso fresco. Y comida totalmente sana, Fresca, sí. sana. Yo incluso, más adelante vamos a hablar que habla incluso algo sobre mi padre, que es una inspiración para mí. Estábamos Qué hablando del bueno. tema ahorita de la De la gastronomía. gastronomía, sí. Fíjate que en esta obra al final representa la zona verde y finalizamos con un tono café, que eso representa las tierras fértiles de mi país. Gracias a las tierras fértiles se produce el grano más importante de El Salvador, que es el El maíz. maíz. El maíz. Se escucha el más importante, pero al final tenemos mucho, el café, la Sí, caña, los pero frijoles, gracias al ajonjolí. maíz, creo que sale como el 75% de nuestros alimentos, de Sí, nuestra por gastronomía. supuesto. Imagínate que del maíz sale el plato más popular, el Sí. plato típico, Símbolo el símbolo, ¿sí? Que es la de las pupusa. pupusas. Sí, A toda la y por gente, eso que le he te colocado digo, en el centro a los del amigos cuadro. italianos e italianas que le he hecho probar las pupusas, se han enamorado inmediatamente de las pupusas. ¿Cómo dicen en italiano cuando prueban la pupusa? Buonissimo. Buena. Buona, buona. Voglio un'altra. Está bien, bien. Está bien. Sí, fíjate que es la razón de que he puesto la pupusa en el centro, porque es nuestro plato típico y gracias al maíz reproducen más atoles como el chuco, el Sí, chilate, las el pan, riguas. la quesadilla que es rica. Sí. Producimos tamal, tanto del elote Y como la Carlos, masa. y el aroma del maíz nuevo que le llaman. Qué Las rico. tortillas del maíz. ¡Ah! Acompañada con pedacitos de Sí, queso. el Rico, rico. máximo del máximo. Viví eso, cultivé Eso el es maíz. nostalgia y es Sí, azul y blanco. es la razón. ¿Me estás entendiendo Sí, por qué sí. se llama? Te voy a entrar en Sí, esa sí, sintonía. estamos entendiendo. Hay otro cuadro que está conectado a este, que es el campesino.
Y es la el razón, rostro de un campesino. como tú dices, una conexión, porque Sí, es hablamos una del conexión. Salvador, después de la gastronomía y después del campesino. Y gracias al campesino tenemos nuestra Por gastronomía. supuesto, absolutamente. Gracias al Es campesino, la gracias a aquel razón que por cultiva la qué tierra, nosotros, hay sustento y hay comida. sí, incluso fíjate de que cuando nosotros nos ponemos a pintar, hacemos una evaluación. Yo, por ejemplo, en mi lienzo, yo no dibujo si no es un rostro. Yo lo que hago, ponerme frente a mi lienzo, claro, tengo en mente nada más La que voy a idea, hablar ahí sí. y empiezo a crear esto va bien aquí, aquí, allá, hasta que lo finalizo. Por eso que son auténticas. ¿Por qué? Porque algo creado que no es algo que lo copié. Producto de Fíjate tu de que imaginación. si hablamos ahorita del campesino, para mí, yo creo que A Margarita le encantó esta obra. fíjate de que yo creo que es la obra que más le gustó a la gente. Me han De preguntado veras. tanto y yo pienso Sí, hacer réplicas de ese cuadro. Quiero hacer 3 réplicas de ese cuadro, te cuento. como Si tú estás haciendo quieres, también el cepitillo. sí, si tú quieres una o la gente que nos Me ve una anoto, me anoto. réplica, Bueno, mi primo son va a auténticas adquirir porque voy a una hacer del 3. cepitillo. Son auténticas porque son 3, son Sí, piezas sí, únicas, firmadas y selladas. claro. Fíjate de que esta pintura del campesino creo que es porque a la Pero pintura, también está a disposición la original. claro que Ujú. sí está a la Todas las disposición. obras están a Todas disposición, mis obras son de 70 por 90, o sea, como casi de medida. 1 metro cuadrado, Sí, hablemos. sí. Todas están a disposición del público, excepto esta que tenemos aquí, que ya vamos a hablar. Ese es de la familia Es de la Andres. familia Gracias, Andrés. gracias, gracias. Y Fíjate de tiene que un valor inmenso, inmenso. hablemos Eh, de lo del el campesino. campesino. Fíjate que el campesino a esa A Margarita le pintura, yo impactó. no le puse agua para suavizar, para mezclar la pintura, le puse creo que lágrimas. Me recordé de mi viejito, como decimos nosotros allá. Fíjate Claro, de que mi sí. padre todo el tiempo ha vivido en el campo, nos enseñó a cultivar los campos. La verdad que mi padre es una inspiración full en mi Profunda, colección. profunda. Porque yo he visto Juega cómo un mi rol muy padre cuando estaba importante. más joven trabajaba de 6 a 6, como llamamos allá, bajo el sol. Las temperaturas del Salvador son calientes. Mira, gracias a nuestros padres teníamos la caña, el cacao, el ayote, el maíz, siempre comíamos cosas Producida de la tierra. producidas Y la leche. y gracias a ellos los hacen hasta paisajes, dan una Sí, vista a los paisajes, sí. pero ¿qué es la nostalgia? Es La paisajístico también. nostalgia, vaya, en el mismo tecomate se ve de que ahí está el rostro de él. Las arrugas demuestran el esfuerzo, o sea, hablan las arrugas El por sí sacrificio. solo y la nostalgia es que el campesino es el más importante y el menos valuado económicamente. Es verdad, O sea, es es una verdad. cosa Una que te contradicción. choca, que te da cólera. O Sí, sea, todos una hablan del contradicción. desarrollo, los gobiernos hablan de desarrollo, que hay que ayudar aquí y allá, Ujú. y el campesino se nos ha El olvidado. tema de la agricultura, Todo el tiempo ha sido como se fea. deja siempre en último lugar y por Imagínate. eso se encuentra abandonado. Y no comprendemos que sin agricultura no hay cultura y no hay vida, Sí, así de definitivamente. que la nostalgia, eso de que es el menos valorado, lastimosamente. Feo, feo. Otro cuadro en conexión, porque todo esto es un hilo conductor en la historia y en la vida. Otro cuadro, Carlos, es justamente todavía nosotros hemos crecido o hemos conocido los juegos que se utilizaban para pasar el tiempo. Los juegos Los del juegos, antaño. sí. Los juegos de antaño, el cuadro se llama Mi infancia de oro. Sí, fíjate de que, También muy hermoso. sí, 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 sí. sí, A la uno le verdad es vienen los que, recuerdos de tanta cosa. A mí me vienen los recuerdos, por ejemplo, de los trompos, cuando me golpeaba con los trompos también, hasta que aprendí a usarlos. sí, los recuerdos de aquellos patios de la escuela jugando a las A las chibolas. chibolas, Recuerdo a mis hermanos cuando jugaban a las chintalalas. Jack. Fíjate de que esta pintura
Tiene colores vibrantes, bonitos. El amarillo como principal, porque el amarillo representa la felicidad, digamos. Sí. La felicidad. Y en esta serie está el trompo, está el capirucho, la chintalala, las canicas, chibolas, no sé cómo le Sí. llaman. ¿Cómo era? Donde saltan los niños. Pelegrina. La pelegrina. Pero sabes que en el centro están todos los colores, cualquiera dice colores, pero eso es los colores del aura. Del aura, los Ok. animales, como los niños tienen un aura único. Los niños Sí, piensan en alegría, felicidad. Nosotros en ese sí. tiempo no conocíamos la envidia, el ego, Los ni el celos. dinero. Yo capaz Sí. encontraba un billete que se hacía un barquito, un Exacto. avioncito, por eso de Claro. que en esta parte también aparece el barquito de papel, porque nosotros Sí. necesitábamos un papel para hacer un barquito y con ese viajaba, quizás ya había venido de Italia. Seguramente, Lo que nosotros, navegábamos, es lo que verdad. nosotros ¿Quién no teníamos, aprendió a hacer barquitos? lo que nos importaba era una imaginación ilimitada. Me recuerdo, Carlos, cuando estás diciendo esto de que la infancia no existen diferencias, y aquí en Italia lo vemos que la niñez no es racista. En las escuelas hay niños de orígenes De todo, de de todo todo. el mundo y E no existen incluso, esos celos, envidia, ni racismo, ni menosprecio, ni indiferencia. No existe en la niñez, no existe. Esos defectos es de los adultos sí, y muchas veces de los políticos que lo inyectan, pero la niñez es pura, auténtica y tiene esa luz del áurea, por de esa eso, pureza, por eso que los colores del de esa centro transparencia. significan los colores del aro, o sea, felicidad en su máximo esplendor. Y en la mano está la niña jugando donde saltan, que ahí se Peregrina, ve en la sí, peregrina, que se ve una escala. ¿Sabes que esa escala es como cuando vos vas creciendo, que al final se va perdiendo en un paisaje gris? El paisaje gris que aparece en la parte de arriba quiere decir que la adultez, se finalizó. esa etapa de la Ajá, niñez. así como inicia jugando uno, termina. Después, Tú cuando eras después pequeño inicia, querías ser grande. cuando yo era pequeño quería ser grande, hoy que soy grande quiero ser pequeño. ¿Cómo es la vida de contradictoria, Carlos? ¿Qué Sí, pues ahí contradicción al más grande? final que, como te Y digo, mucho es análisis gris, se porque luego pierde. venimos del mundo de colores a un mundo gris, la adultez. Inicia otro juego, el juego real de la vida. El más Pero duro. ese es un Ese, tema muy profundo, esa es muy la, grande, esa muy es la grande. explicación de mi cuadro. Se pierde Sí. en el paisaje gris. Es eso. Bueno, para llegar a este cuadro que tenemos aquí, que ya se ha presentado también, este cuadro faltó en esa muestra por problemas logísticos que no pudimos poner de acuerdo para que estuviese ahí Y presente. ya tiene En, un dueño. en las próximas Sí, sí. presentaciones está a tu disponibilidad. Este cuadro Gracias. es tuyo también. Me lo Y llevo. eh, podrías llevártelo, lo importante es que regrese luego. Ok. No estuvo ahí. Carlos lo hizo inspirado en el círculo bohemio literario aquí en Italia. Ustedes ven de que hay una serie de objetos en ese lienzo que son simbólicos para vos, Carlos. Eso es el círculo. Sí, la verdad es que a pesar de que este cuadro tiene una forma de círculo, como el nombre de nuestro círculo de bohemios, es como tu cabeza, El digamos. punto de cabeza. Es una paleta, Es digamos, una una paleta. paleta un Es poco que circular. es Es una una paleta paleta de pinturas. y es como nuestra imaginación. Por ejemplo, en nuestro círculo hay personas que cantan, personas que escriben, como tú, Guadalupe, tu esposa, Margarita, sí, poemas. Mirna, Y en esta área de Fernando, acá Alex, me Eduardo. represento yo, ¿ve? Aquí están todos los colores primarios Sí, y está incluso mi mano. No se logra ver, pero sí, aquí está mi mano, yo representando a mí. ¿Y qué tiene que haber para eso? Tiene que haber cerebro, sentimiento, que es el corazón. O sea que es una emociones, mezcla también de razonamiento y emoción. emociones. Está un micrófono que Sí, simboliza la música, un libro, una pluma, los colores, cerebro,
mi Y corazón. sí, incluso aparece ahí, incluso creo que ahí no se logra ver la imagen, pero incluso hay una lágrima en ese ojo que Sí, representa sí, que a veces por tristeza, emoción, porque es no verdad. podemos llorar solo por tristeza, y no es que por emoción Muchas veces lloramos de, surgen, muchas veces lloramos de alegres ¿sí? también, no solo de dolor, no solo de tristeza, Así que también, gracias a esas emociones también lloramos surgen de alegría. poemas y arte. Sí, sí. También hay El un muro, muro que se está construyendo, que esto es muy simbólico también, sí, eso el ir representa como la construyendo. construcción, el Vamos, proceso. ladrillo tras Todavía. ladrillo, construyendo catedrales. Así Sí. somos los picapedreros. Así que, lastimosamente que ya es tuya, si no, pues me la llevo para la casa. Te devuelvo Es los dos siempre. mil euros. Bueno, hoy cuesta más. Sí, sí, la verdad sí. El Las año, obras van sí, cobrando mucho más valor con el tiempo. claro, por eso que no hay gasto cuando nosotros compramos una obra y no es que es una Es, inversión es una inversión al mismo cada tiempo año. de tenerla para que no solo se admire, también se estudie, se Ey, y cuando analiza. ya no esté, Va a cobrar mucho más se la valor. lleva, no, Por eso estoy pensando se la comprarte llevas a mi familia. por eso estoy pensando comprarte unos 3 cuadros más, porque cuando ya no estés, voy a poder venderlos a 1 millón de euros. Primero Dios, sí, sí, pero yo quiero que ahorita me las paguen el millón, porque muerto no necesito dinero. Buen chiste, buen Sí, chiste. claro. Pues bien, Carlos, la estamos pasando rico en este podcast. Gracias, gracias por En- invitarme. La verdad que sí, estamos, lo bueno de que estamos revelando por qué surgió sí, esta esta colección, esta colección. Sí, colección. La verdad que fue un proceso duro venirme al país, no tener un espacio, recordar comidas, personas, lugar, y esa es la nostalgia, sí, claro. definitivamente. Perfecto. Vamos a seguir entonces, gente. Un fuerte abrazo. Gracias por el apoyo que dan a este podcast. Tocamos temas así de la vida real. Este podcast yo lo siento como que es mi biografía, digamos, es una biografía. Podemos denominarlo como tu biografía, es Sí, verdad. Y vienen otros secretos más. eso no tienen que salir mucho a las cámaras. No, que quede solo entre nosotros.